Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en la Feria del Libro, en este espacio de la Universidad del Rosario, donde hoy vamos a hablar del proyecto Educación Inicial Saludable, Inclusiva y Diversa en el sector del Codito. Soy Mara Brujés, coordinadora de divulgación científica de la Universidad del Rosario, y quiero presentarles a nuestras invitadas. Luz Ángela Cortina, ella es PhD en Humanidades, línea de estudios de género y magíster en intervención social de la Universidad del Valle, terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña como directora del programa de apoyo a estudiantes con discapacidad de la Universidad del Rosario, Incluser, y es profesora de carrera e investigadora del programa de terapia ocupacional de la Universidad del Rosario en áreas relacionadas con el desarrollo humano, la inclusión, interculturalidad, discapacidad, género, bienestar social y psicosocial. Es miembro del grupo de investigación en ciencias de la rehabilitación. Y también quiero presentarles a la profesora Mariluz Hoyos. La profesora Mariluz Hoyos es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad del Bosque. Lleva 12 años de experiencia en la docencia en primera infancia. Por un buen tiempo acompañó y dirigió la coordinación de grupos de infancia misionera y sembradores de paz en la parroquia de Granada, Antioquia. En este momento se desempeña como docente de primera infancia en el CDI Estrella de Oriente, barrio El Codito. Entonces, bienvenidas profesoras, ¿cómo están? ¿Cómo les va hoy? Gracias, Mara, por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Entonces, las profesoras hicieron este proyecto sobre educación inicial saludable, inclusiva y diversa en el sector del Codito, con la participación de la comunidad. Y eso es básicamente de lo que queremos hablar hoy. Voy a comenzar preguntándole a la profesora Mariluz Hoyos cómo es la comunidad del Codito. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este encuentro para compartir experiencias sobre el proyecto Recreamos. Bueno, la comunidad del Codito está ubicada en la localidad de Usaquén. Generalmente, dentro de esta comunidad, de este contexto, se encuentran personas de los estratos 0, 1, 2 y 3. Gran parte de esa población viene de otras regiones del país y también del hermano pueblo venezolano. Muchísimas gracias, profe. En este proyecto, ¿quiénes participaron de la comunidad? En este proyecto participaron alrededor de 500 personas, entre ellos 50 docentes de los que hacen parte del proyecto de primera infancia, con los CDIs de la localidad, los padres de familia y los niños que hacen parte del contexto de los CDIs que se desenvuelven dentro de la localidad. Profesora Luz Ángela, y básicamente, ¿de qué se trata el proyecto? Para que comencemos a hablar un poco más de él. Gracias, Mara. Pues el proyecto es un proyecto bastante lindo e interesante porque nació de la idea de identificar como esas características propias de la comunidad, personas migrantes, con bajos escasos recursos económicos, con dificultades en acceder a educación y digamos que identificar cómo la primera infancia es un lugar muy importante para poder propiciar la inclusión, la diversidad y la participación como semilla de construcción para digamos, una buena sociedad que anime estos valores. Perdón, cuando hablamos de primera infancia, estamos hablando de qué edades. Estamos hablando bueno, digamos que la teoría te dice que va desde los 0 hasta los 5, pero digamos que el alcance del proyecto va desde el año y medio más o menos, hasta los 5 o 6 años, que son los niños que están los mayorcitos pues, de los CDIs, que son los centros de desarrollo infantil. Y también incluimos en la invitación a trabajar con nosotras madres comunitarias que tienen en sus hogares, en sus familias, hogares comunitarios. Cada hogar comunitario más o menos trabaja con 15 niñas y niños en sus casas, ¿no? Digamos que son como mujeres conocidas en el territorio que en sus casas atienden más o menos 15 niñas y niños y los cuidan mientras que sus padres van y trabajan.
Digamos que son dos formas distintas de educación inicial, una de las que están en el Centro de Desarrollo Infantil, que son unos jardines muy grandes, muy bien dotados, bueno, con unas maestras con una gran expertise y formación, y madres comunitarias que son esas mujeres sabedoras también, con gran experiencia, tener mujeres muy reconocidas en la comunidad. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cuál fue la idea? ¿Por qué hacer el proyecto y por qué en la comunidad del Codito? Pues digamos que ya la universidad tenía vínculos con el sector, ¿no? Con una fundación que se llama Funtravid, es una fundación de una líder comunitaria del territorio, que le planteamos la idea y ella, digamos, hace los puentes con el CDI, el Centro de Desarrollo Infantil, y hace los puentes con los hogares comunitarios y las asociaciones de hogares comunitarios. Entonces, presentamos esta iniciativa, digamos, como fortaleciendo esas redes y esos lazos, y también pensando en cómo podemos construir también con las mujeres con tanta experiencia como Mariluz, como las madres comunitarias, recoger esas experiencias para poder potenciar estos valores que te decía al principio, que es la salud, el cuidado, la inclusión y la diversidad. Inicialmente digamos que para nosotros como comunidad es muy importante destacar la importancia de este proyecto y el impacto de la misma, teniendo en cuenta, pues digamos que el contexto como tal, y también súper importante que se haga un trabajo, que se haya hecho un trabajo de investigación con lo que tiene que ver con primera infancia, que muchas veces alcanza uno a darse cuenta que generalmente los tipos de investigación los hacen con niños de primaria, colegios o ya de un nivel universitario, quizás de pronto porque quede pues mucho más fácil, pero creo que fue enriquecedor y fue muy importante y ha sido muy importante para la comunidad el hecho de que se haya tenido en cuenta, de que se haya focalizado y que de alguna manera se haya construido pues este elemento como tal y que hayan enriquecido como tal los conocimientos y los saberes a nivel general desde los niños hasta las familias. ¿Qué es eso, profe? Muéstrenos. Háblenos un poco de este producto. Bueno, este producto nació digamos que desde el impacto que tuvo la universidad como tal al llegar a la comunidad, donde tocaron la puerta y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se nos ocurre? Entonces, poco a poco, ellas fueron, llegaron con pequeñas gotitas de ideas y estrategias, las que fueron pues trabajando con cada uno de los grupos para ir construyendo, digamos, consolidando todo lo que está dentro de la misma, pero generalmente son actividades que de alguna manera se trabajaron, pero que quedan como insumo para continuar trabajando, digamos que a medida que los grupos, porque ustedes saben que los grupos poblacionales, pues además que es población emergente, pues también los niños crecen, pasan al colegio y llegan otro tipo de, digamos, de niños, de comunidades, de personas que también pueden continuar enriqueciendo, digamos que enriqueciendo dicho proceso. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante. ¿Esto cómo se consigue o cómo ustedes lo están socializando con la comunidad? ¿Es posible que también esté como disponible para otras comunidades que estén interesadas? ¿Cómo funciona? Pues te cuento, Mara, que si bien aquí tenemos un ejemplar en físico del libro, el libro es de acceso abierto, está público, es decir, uno entra y busca programas Recreo Universidad de Rosario y tiene acceso abierto, se puede descargar, se puede compartir, se puede imprimir. Entonces, digamos, es un recurso, digamos que libre para todas las personas que estén interesadas en trabajar en primera infancia y poder incorporar la salud, el cuidado colectivo y la inclusión en sus grupos de niños y niños. Ah, bueno, súper. Bueno, me voy a devolver un poquito más al proyecto porque vamos mucho más avanzados. ¿Cómo hicieron ustedes desde la academia, profesora Luz Ángela, para convencer a la comunidad de que participara y sobre todo cuando había niños de por medio? ¿Cómo fue este trabajo con los niños también? Bueno, pues te cuento que el proyecto se desarrolló en varias fases. La primera fase, ciertamente, por supuesto, es con maestras y con madres comunitarias también contándoles como ese interés genuino de trabajar estos temas de primera infancia y rescatar ese saber, esas voces. Vemos que desde la universidad no entramos como sabedores a decir qué hay que hacer, sino como vamos a construir y queremos conocer su experiencia. Queremos también rescatar su voz, queremos, digamos, como recopilar
en todas estas, digamos, productos, esa experiencia de tanto tiempo y de todos los días que han llevado a cabo con las niñas y con los niños. Entonces, eso fue, digamos, como la motivación que nos unió a todas y todos, porque el programa Recreo, que es uno de los productos, no digamos, es el producto del saber, ¿sí? Lo logramos mediante una cosa que denominamos laboratorio de juego. Entonces nos pusimos todos los adultos a jugar y a poder explorar ideas de juegos que teníamos donde pudiéramos incorporar los valores o este pensamiento de cuidarnos colectivamente, de cómo incluimos las diversidades y cómo reconocer también las diversidades de las niñas y de los niños en el marco del aula, pensando que hay poblaciones que vienen de otras localidades, de otros territorios, de otros países, entonces cómo podemos trabajar colectivamente para sembrar, digamos, estas formas de ser ciudadanos, y unos ciudadanos empáticos, incluyentes, que logran también, digamos, cosechar frutos ya más adelante en la vida adulta. Yo pienso que un aspecto muy importante que logró de alguna manera consolidar y dar vida al proceso y al proyecto como tal fue el encontrarse con el espacio donde se desarrolló como tal el proyecto, que me parece importante mencionarlo, es el CDI Estrella de Oriente, que está dirigido y coordinado por las hermanas Consuelo, la hermana segunda, digamos que son hermanas misioneras de María Auxiliadora, que digamos que llevan 25 años impactando la comunidad y de alguna manera han logrado consolidar como ese tejido social, teniendo en cuenta pues la complejidad de contexto que es muy bella, pero es complejo por la ubicación, digamos que por los aspectos socioeconómicos, socioculturales, por el encuentro de culturas y todo lo que se desarrolla dentro de la misma. Entonces, el papel que, digamos, que cumplieron las hermanas dentro del proceso, dentro del acompañamiento, abrir sus puertas, convocar, estar atentas al llamado y digamos que participar como tal en ello de principio a fin, porque ellas se involucraron hasta el final del mismo, pues me parece muy importante también como resaltar ese aspecto, ¿verdad? Cuando uno habla del proyecto en sí, que es educación inicial, saludable, inclusiva y diversa, ¿de qué estamos hablando exactamente? Uno le dice a los papás, vengan que vamos a enseñarles aquí, o sea, básicamente, puntualmente. Sí. Cuando hablamos de saludable, es poder traspasar la comprensión de la salud más allá de la ausencia de enfermedad. Y está puesto desde una comprensión de la salud colectiva, es decir, que todas y todos tenemos que cuidarnos, no solamente la niña y el niño que se toma la sopa y ese es como lo cuidamos, sino como todas en conjunto, todas las personas que componen un grupo familiar, una comunidad, hacen cosas que, digamos, que contribuyen al cuidado de la salud y el bienestar de las personas. Eso, digamos, desde la perspectiva de salud. La perspectiva de inclusión es poder identificar y propiciar esa acción, digamos, efectiva de todas las personas en un mismo espacio, al margen de sus particularidades. Entonces, al margen si tienes alguna dificultad, al margen si vienes de otro lugar distinto, al margen si eres del centro, de la costa, de arriba o de abajo, es que todos podamos estar ahí trabajando juntos sin importar. Sí, eso es, digamos, pensada la inclusión desde la perspectiva de la participación. Y la diversidad es ese reconocimiento de las diferentes formas de ser y de estar, pero viéndolas como un potencial y riqueza. Entonces no es la diversidad como categorías de tú eres diferente y tú eres diferente, sino claro, todos somos distintos, pero al mismo tiempo estamos nutriendo este espacio de aprendizaje, un aula, si que vienen familias de diferentes lugares, pues eso lo que hace es enriquecer el aprendizaje, más allá de escindir o de separar en diferentes formas o procedencias. Digamos que ese fue como el centro para poder propiciar, digamos, el trabajo del proyecto. Digamos que cuando inició el proyecto, algo que de alguna manera caló mucho en la comunidad y en el contexto donde se trabajó era que a la pregunta de que para usted qué es diversidad, o sea, siempre digamos que tenemos una idea infundada e incorrecta, por decirlo de alguna manera, y es que cuando le hablan a usted de diversidad es simplemente de acuerdo a tu color de piel o de acuerdo a tu orientación sexual, ¿cierto? Si eres hombre o eres mujer, si eres blanco o eres negro, y realmente pudimos darnos cuenta que la diversidad es algo, o sea, es algo muy vasto, grande, que abarca un sinnúmero de características que uno muchas veces pues no lo concebía de tal modo. Entonces,
para nosotros fue importante como tal, y para quienes participaron y participamos como en el proceso, darnos cuenta cómo la inclusión va más allá de los, digamos que de los conceptos que de alguna manera tenemos establecidos porque así se nos enseñó o así lo creímos o porque el contexto nos ha enseñado eso. También lo de la parte de lo de la salud es cierto, o sea, cuando usted le hablan de salud, o sea, usted cree que es ausencia de enfermedad o que es, bueno, esto es que tener una EPS para que vayan y lo atiendan, o sea, realmente que el contexto es más amplio, es un bienestar y es estar pendiente de que ese bienestar, estamos hablando del bienestar emocional, físico, psicológico, pero no solo, digamos que apuntando como que el profesional de la salud sea el que esté mirando ese bienestar, sino que, oiga, es que es en mi casa, es que es mi compañero, es que es el niño, es que es mi hijo, mi papá, digamos que ese bienestar y esa salud se mira desde acá, ¿cierto? Entonces también es importante porque pues eso ayudó como a ampliar ese concepto de lo que ello indicaba. Lo mismo la inclusión, digamos que también cuando nos hablaban de inclusión o cuando se empezaba a hablar como del concepto, se hablaba de inclusión, es que de alguna manera se miraba así, ese término inclusión inmediatamente se adjudicaba si esa otra persona tenía una condición de pronto que le impedía la movilidad, la parte de la visión, pero realmente no, digamos que esa inclusión iba más allá de cómo piensas, lo que te gusta, qué olores te gusta, qué sabores te gusta, qué es lo que piensas, cómo piensas, dónde te gusta estar, o sea, dónde quieres ir incluido y qué incluyes, digamos que en todo lo que se desenvuelve. Entonces, digamos que fue Con muy respeto importante. también a la Sí, personalidad de cada uno. porque se amplían, o sea, digamos que ampliamos y vimos, ampliamos horizontes, se ampliaron horizontes tanto de quienes vivimos y participamos en el proyecto, como también, digamos que a nivel general, a las personas y a la comunidad que impactó este proyecto. ¿Cuánto tiempo duró el proyecto? El proyecto duró 2 años. 2 años. Y cuando ustedes comenzaron a trabajar en el proyecto, ¿cuáles fueron los retos que vieron que tenían así como inmediatos? ¿Y cómo los resolvieron? Pues cambiar de alguna manera de modos de pensar y de modos de ver, digamos que situaciones, momentos circunstanciales, modos de ser, ya ir a mirar a la persona realmente desde lo que es y desde esa diversidad que somos todos, o sea, desde que todos somos diversos, ¿cierto? O sea, esa riqueza, digamos, que atañe a cada uno. Entonces, para nosotros fue importante eso, o sea, inicialmente uno pensaba como, ay, sí, vienen a decirnos que inclusión, entonces hay que ayudarle a esa persona, digamos que en su movilidad hay que hacer una cantidad de cosas, pero no, se enriqueció mucho el lenguaje, la convivencia, digamos, el cómo se asume al otro, ¿cierto? Desde esa diferencia, desde eso que lo hace diferente, pero que enriquece esa interacción. Entonces, realmente fue importante pues ver cómo ese proceso y el cambio de paradigmas también. Profe, desde la Te voy a academia. hacer una infidencia. Ah, El proyecto comenzó en pandemia. uy, ¿y en pandemia cómo hicieron? No, esto fue un reto, claro, no, nadie se esperaba la pandemia. O sea, nosotros pasamos el proyecto antes de pandemia, pasamos, digamos, la convocatoria, la solicitud, y no nos daba respuesta el ente financiador que fue MinCiencias. ¿No? Entonces, hacen todo el estudio y nos aceptan el proyecto y la financiación en julio de 2020, cuando estábamos todos encerrados en casa. Sí. Entonces, claro, digamos que frente a este reto, pues rápidamente comenzar a organizar cómo logramos los encuentros con maestras, con madres comunitarias. Entonces, afortunadamente contamos con el Zoom, contamos con esta cantidad de Y aprender a manejar el Zoom y aprender a hacer y las conexiones y explicar cuándo teníamos que interactuar, cómo se prendía el micrófono, cómo se apagaba. O sea, fue todo un reto poder implementar en la medida en que van aflojando un poco el aislamiento. Ya comenzamos a encontrarnos con tapabocas, a veces las madres y las maestras iban todas pues con esos, digamos, overoles, sí, todos cubiertos, con caretas, o sea, fue de verdad muy interesante el proceso, pero aún así siempre estuvo el interés por estar allí, o sea, siempre estuvo el interés por encontrarnos, porque claro, se convertiría también en un catalizador de ese encierro, ¿sí? Una manera de encontrarnos, tuvimos que hacer protocolos de cuidado, que la lavada de las manos, bueno, todo lo que implicó esto en ese momento. Pero fíjate que sí, fue, digamos, un asunto que valoramos muchísimo en el proyecto es
como el compromiso permanente de las maestras y las madres comunitarias. O sea, Claro. siempre, pese a pandemia, presenciamiento, pese a todo lo que nos tocaba ponernos y quitarnos, bueno, siempre estuvieron allí. Claro, difícil, muy difícil Muy porque, claro, y además la gente tampoco estaba tan acostumbrada, no estaba acostumbrada a las personas a esa conexión por internet y pues a menos en un proyecto de investigación. Entonces, bueno, bien retador el tema, muy interesante. De todo este proceso, ¿qué lecciones quedaron? Me imagino que muchas, nombremos algunas. Nombremos, por ejemplo, lecciones para los investigadores, para la academia, lecciones para la comunidad, para las madres comunitarias, para las profesoras. ¿Cómo se involucraron los niños? ¿Cómo entendieron los niños este proceso? Bueno, voy a responderte la última pregunta de niñas y niños porque creo que se me quedó en la intervención anterior. Okay. Y iniciamos con madres comunitarias y maestras, pero elegimos las actividades que en el laboratorio de juego identificamos que eran las más potentes para poder trabajar estos temas, y luego las maestras y madres comunitarias la implementaron en sus jardines. Es decir, directamente el proyecto no, o sea, nosotros directamente no fuimos a implementar, sino era, digamos, como la misión que tenían madres comunitarias y maestras en sus jardines de implementar y decimos, sí, sí funciona o esto hay que modificar. ¿Sí? Entonces, es desde allí donde ya comienzan a vincularse, digamos, alrededor de 250, 300 niñas y niños en el CDI y otro también un número muy importante en cada uno de los hogares comunitarios. Y al final, digamos que después de esa implementación, validación, evaluación, modificamos las actividades planeadas y dijimos, bueno, esta sí va, esta hay que modificarla, pero fíjate que no tuvieron ningún cambio sustancial. ¿Sí? Entonces digamos que fue muy efectivo ese trabajo de laboratorio de juego entre adultos, porque realmente nos encontrábamos, era jugar, ¿sí? Y realmente ponernos, digamos, como en ese rol de jugador, no desde lo infantil, sino desde el análisis del juego, si realmente era digamos, importante o no. Y con esto quiero unir a esos aprendizajes, Mari, creo que la voz está y el saber está en las comunidades. O sea, hay cosas que desde la academia, por más que trabajemos, la comunidad tiene experiencia, las maestras tienen mucha experiencia en el saber de estar todos los días trabajando con niñas y con niños. Y creo que eso es muy, muy, muy valioso, muy, muy, muy valioso. Y hay muchas, digamos, perspectivas que de cierta manera no reconocen ese saber porque no es un saber de academias, no es un saber... El científico, el que viene del método científico y el que todo. Es un saber de la experiencia, de los años, del conocimiento que nosotros aprendimos en el proyecto, que es, pero invaluable, invaluable. Y la cartilla de recreo, digamos que recoge parte de esos saberes, también esas experiencias, de esos juegos y esas estrategias que utilizan las maestras y madres comunitarias para poder trabajar con las niñas y los niños estos temas. ¿Cómo hacían esos juegos cuando estaban conectados con el Zoom y todo eso? Pues eso ya lo hicieron en la presencialidad. Sí, la primera parte que era la que nos mencionaba ahorita Mari, es, pues comenzamos a hablar de los temas. Es que no podíamos jugar sobre los temas sin poder hablar sobre los temas y reconocer que sabíamos o cómo íbamos a hablar o entendernos sobre el tema. Entonces, logramos en esa primera parte de hablar sobre el tema, de unir y ponernos de acuerdo cómo vamos a entender esto para así luego ya... Y de acuerdo con los conceptos y todo como nos explicaba al inicio la profesora Mariluz. Así es. Y ya luego aflojan medidas y nosotras enseguida a aflojar para contarles con más. Profe, ¿y usted? Pues yo pienso que importante, digamos que rescatar el juego como mediador, digamos que entre la universidad y la comunidad, entre el proyecto y la comunidad, digamos que para poder rescatar y sacar, digamos que todos esos saberes que encerraba cada uno, pues cada uno desde su contexto. Lo otro, digamos que yo creo que el reto es que los papás jugaran, que el adulto jugara, porque es que generalmente el adulto, o sea, inicialmente se muestra reacio a participar a través del juego, pero digamos que, digo, en la etapa inicial, porque después inmediatamente se desinhibe, sigue, o sea, se olvida que está jugando y simplemente continúa explorando y aprendiendo. Entonces el reto, lograr que el adulto se vincule a partir del juego
pero después un espectáculo porque finalmente se gozaron el proyecto y segundo, pues usted a partir del, digamos que por medio del juego puede conocer lo que piensan, o sea, cómo se desenvuelven las personas, lo que piensan, sus gustos, sus intereses, sus necesidades, sus diversidades. Entonces, pues ese aspecto fue súper, súper importante para el desarrollo de la misma. Bueno, muy bien. De todo esto, ¿cuál es el material que queda además de las cartillas? Pues imagínate que tenemos, bueno, la cartilla, por supuesto, en físico y online, de acceso abierto, público. O sea, ¿cómo lo busca uno? Hagamos acá la cuña porque... Cartilla Recreo, Universidad de Rosario. Perfecto. Sí, allí rápidamente se encuentra en el repositorio y se puede descargar de libre uso. También emergió del proyecto un video documental que les cuento que es precioso. ¿Cómo hicieron para grabar ese video documental? Contamos allí con unos apoyos magníficos que entendieron perfectamente la esencia del proyecto y comienzan a tejer un poco los momentos más especiales que se iban, digamos, como anidando allí. Es un video documental de 11 minutos que cuenta todo el proceso, cuenta los temas, ¿no? Cuenta también al final, hay imágenes del cierre porque hicimos una ceremonia de graduación del proyecto en donde digamos, se entrega por supuesto certificado de participación, pero es más un asunto simbólico de ese cierre amoroso que había, pues que teníamos que hacer después de haber trabajado 2 años. Y también tenemos 3 podcasts. En cada uno de los podcasts ampliamos la conceptualización de esos 3 temas que ahorita conversábamos y tú preguntabas. Sobre cuidado colectivo es un podcast, otro sobre inclusión y otro sobre diversidad. Entonces aquí se explica de una manera muy clara, muy simple, y de cómo se puede entender cada uno de estos 3 temas en la vida cotidiana de cualquier persona y de los niños y de las niñas. Profesora Mariluz, digamos, en los colegios, ¿cómo se ve el impacto de este proyecto? ¿Se ven cambios? ¿Cómo es la actitud de las madres? Pues empecemos que en la forma como un papá mira, o sea, tiene 2, 3, 4 hijos, ¿cierto? ¿Cómo mira esas diferencias? Que la diversidad está ahí en su casa, o sea, digamos que tiene 4 diversidades, o sea, 4 niños de los que va a aprender, 4 niños que piensan diferente, a los que generalmente dice, oiga, de verdad, o sea, que realmente la diversidad está en mi casa, la puedo mirar de otra manera y también puedo, digamos que, actuar a partir de esa diversidad, pues, de maneras diversas, ¿cierto? También de nosotros como docentes y de nosotros los adultos que recibimos, digamos que, o que hicimos parte de ese proceso también, las miradas, a cambiar las miradas y asumirlo desde otra manera, asumir al otro desde esa riqueza que tiene, ese valor, esa diversidad intrínseca y la extrínseca que de alguna manera pues van enriqueciendo el contexto en que nos desenvolvemos cada uno, ya sea si lo estamos haciendo como docentes, o sea, hacemos parte de nuestra familia o parte de una comunidad, entonces esa parte, pues ese aspecto es como el que se rescata en ese... Los padres en algún momento han manifestado como ese interés en prepararse cada vez más en estos temas. Claro, Quedó como la semilla ahí sembrada. Sí, sí quedó la semilla, incluso pues como aún hacemos uso de algunas actividades o de alguna manera se toman algunas y se les quita algo, se les adiciona algo, entonces también las compartimos con los papás, algunas para que las desarrollen en casa, otras para que lleven parte del proceso, no sé, vamos a hacer el trabajo con los piratas, entonces los niños van a llegar con su material, con su vestuario personificado de piratas, vamos a hacer parte de la escenografía, vamos a trabajar en conjunto, pero entonces una parte la hacen en casa y la otra parte la terminamos en el jardín, entonces ese aspecto es como bien importante porque pues de alguna manera se hace uso de... Si me permites ampliar algo allí, Mara, y es, claro, no es solamente, en la cartilla no solamente están las actividades, sino está todo el proceso para la incorporación de las actividades. Evalúate qué entiendes tú de salud colectiva y si estás súper regio, te animamos a seguir, o si piensas cosas distintas, uy, esta actividad es para ti. Entonces digamos que va llevando al lector del programa a poder evaluarse,
a poder también implementar las actividades y luego en retrospectiva mirar y decir si cumplió estos criterios o no, que son los criterios de éxito de implementación, o si hay que hacer alguna transformación. Y otra cosa importante que lo menciona Mari es flexible, es decir, no es rígido de que tienes que el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, y si no, no te funciona, no. Es totalmente flexible y permite incorporar lo que en el momento y en el contexto se pueda lograr. Si bien esta cartilla está construida pues en Bogotá, en el sector del Codito, tiene la suficiente flexibilidad para poder ser implementada en cualquier territorio del país con, digamos, particularidades culturales distintas. En el norte del país, en la costa, en el sur, porque permite jugar con esos elementos propios de cada uno de los territorios. Súper. Este es un proyecto que tradicionalmente se llama como investigación, acción participativa, ¿cierto? ¿Cómo hicieron ustedes para plasmar en la cartilla toda esta experiencia con los padres y todo eso? Al final ellos también tuvieron la oportunidad de ver, de hacer observaciones, de decir, algo, pues de participar. ¿Cómo participaron ellos además del juego? Claro, aquí es importante también mencionar que, digamos que los padres aportaron también su saber, su experiencia y su vivencia en casa. Ahorita, antes de llegar hablábamos con Mari de que es distinto cómo la niña y el niño se comportan en la escuela, en el jardín, a cómo se comporta en casa. Y cómo logramos jalar desde el proyecto el reconocimiento y la incorporación de estas apuestas en casa. Los padres, por supuesto, también lo conocieron en los talleres de padres que hacen las maestras, las madres comunitarias incorporan todos esos saberes para poder seguir tejiendo y que no se quede solamente un trabajo en aula, sino también sea un trabajo que extienda sus brazos, por supuesto, a la familia y simultáneamente pues, al resto del territorio. Bueno, muy bien. Tenemos preguntas del público. Si alguien quiere preguntar algo, bienvenidos. Mientras tanto, nosotros continuamos aquí con la conversación. Bueno, después de que ya terminaron el proyecto, ¿cómo se vive ahora esa implementación? ¿Cómo continúa? ¿Esto va a tener otra parte, otra etapa? ¿No vamos a tener más etapas? Pero estamos como recogiendo de pronto las experiencias ya de la implementación del proyecto como tal. Digamos que desde la universidad quisiéramos poderlo llevar a otros territorios. Me parece que poder acompañar la implementación, poder validarlo en territorios distintos a Bogotá, puede ser muy potente para enriquecer y hacer una versión 2 del programa, ¿sí? Okay. Que nos permita otras formas. Si bien es flexible, pero creo que sí nos faltaría un poco poderlo llevar a otras latitudes y que no necesariamente los mediadores fuéramos el equipo de investigación, sino los mediadores fueran maestras y madres comunitarias desde su experiencia y llevar y ganar esta ayuda. Estaríamos hablando como una capacitación para maestros para que puedan llevar y ser estos intermediarios del proyecto. Sí, a mí me gusta más la palabra concientización. Ok. ¿Por qué? Expliquemos el concepto. Claro, porque es que la capacitación se puede ver como el sujeto que recibe como en una sola vía. En una sola vía. Okay. Cuando hay una concientización, entra un poco más profundo al ser y estar de la persona estos temas que estamos trabajando. Entonces, por eso soy como más fan del término de concientización. Okay. Y pienso que la concientización es muy rica porque no solamente se atañe a aplicar lo que está en el programa, sino realmente a meter, a saber que esto hay que trabajarlo con primera infancia y poder articular en cualquiera de las actividades que llevamos a cabo en los jardines. Bueno, si tuviéramos que sacar 3 grandes conclusiones del proyecto, ¿qué podríamos decir? El cambio de miradas, ¿cierto? El cambio de miradas desde los diferentes contextos, la herramienta, pues, como tal, la importancia de la herramienta para poder, digamos que para continuar, si hablamos del CDI como tal, pues los niños cumplen un ciclo, llegan desde Salacuna hasta jardín y en jardín se van, pero van llegando otros, entonces el seguir, digamos que el poder tener la herramienta para continuar trabajando con la misma y seguir, digamos que lograr que se cambien, digamos que esas miradas o la forma de cómo vemos la inclusión, cómo vemos la diversidad y cómo vemos lo que tiene que ver con la parte de la salud, pero de esas miradas realmente más de comunidad, de acoger y de no tanto como tal, es que esto
a eso le corresponde al Estado, sino que nosotros como comunidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo la impactamos? ¿Cómo la enriquecemos? Muy bien. Profe Luzán. Yo te diría, Mara, que la articulación y el trabajo con las comunidades es fundamental. Es fundamental. Si bien, por supuesto, la ciencia tradicional, ¿no?, es muy importante, pues, por algunas razones, pues lleva a nutrir, a mover las fronteras del conocimiento, pero pienso que el trabajo con comunidades es muy importante y esa alianza de la universidad con la comunidad es muy potente, ¿sí? Porque claro, la comunidad tiene el saber, tiene la experiencia y nosotros podemos también aprovechar y apoyar esos saberes para poderlos catapultar y mostrar lo que realmente pasa en las comunidades, que a veces se queda solamente en las universidades, a veces se publican solo saberes de las universidades y grandes investigadores en artículos, pero no se cuenta lo que la gente hace en sus vidas cotidianas, en sus territorios, que es muy potente y es realmente lo que nos tiene a todas las personas que estamos aquí sentadas. O sea, aquí estamos sentados porque mi comunidad, mi familia, mi barrio hizo lo que yo necesitaba hacer por mí para yo estar acá. A mí me parece que eso no se reconoce. A mí me parece que un gran aprendizaje es seguir trabajando con la comunidad y seguir potencializando sus saberes, es decir, investigar y trabajar con y para las comunidades. Súper importante eso. Esa es una gran conclusión. Investigar con y para las comunidades. De hecho, esto responde un poco también a toda esta nueva ola que hay ahora en la comunicación pública de la ciencia, donde también los ciudadanos tienen una participación y por eso ahora también estamos hablando de ciencia ciudadana, donde las comunidades pasan de ser sujetos de observación a participar activamente en los proyectos de investigación como ocurrió acá. Este es un claro ejemplo de ello. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la Filbo, donde pudimos hablar del proyecto Educación Inicial Saludable, Inclusiva y Diversa en el sector del Codito, más específicamente del producto Recreo, que viene siendo el programa que resulta de todo este proyecto y que actualmente se está implementando todavía en la comunidad. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima Feria del Libro.